capacidad de responder, porque si lo estoy haciendo un domingo en la tarde, ya para cerrar, y voy a preguntarle al pastor Miguel, al pastor Gao, a Luis, y quizás no estamos, sino que estamos en otras cosas. Por eso es que sí es importante que lo hagan con anticipación, por si hay alguna duda, nosotros podamos responderles y estemos ahí pendientes de lo que ustedes necesiten. Esa es la recomendación, la verdad. Sí, tal cual, tal cual. Así que si hasta ahora hay alguno que no haya hecho la asignación, en el grupo de WhatsApp está el número del pastor Gomar, está mi número, está el de Luis. Comuníquese con alguno de nosotros y por favor, a ver cómo podemos colocarnos al día. Igual lo que tenemos claro por parte de nuestro coordinador, que es Luis Correa, es que si se pasa de la fecha de entrega, obviamente la ponderación de esa evaluación va a ser menor a la correspondiente. Jonathan, adelante. No te estás hablando promuteado, manito. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bien, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Bueno, precisamente en mi caso, no voy a decir que de alguna excusa, porque cualquier excusa que tengan no es la idea, ¿no? Pero sí, la asignación la realicé, pero yo primero lo hago en un borrador, un hoja en blanco, manuscrito, y sinceramente no tuve esa posibilidad de enviarlo, porque incluso le escribí a hermano Julio. Él estuvo, como dice hermano Gao, estuvo un poco ocupado, entonces yo también estuve ocupado con el tema del trabajo y eso. Tengo el borrador hecho, más no lo pude enviar, ya que no le dije a mis hijos que me ayudaran, me apoyaran, porque yo soy un poquito, digamos así, torpe para enviar todo eso en PDF y todo eso, o con toda esa información de PowerPoint y demás. Pero cuando fui a enviarlo, mis hijos, con tantas cuestiones que tienen allí, los computadores se pegan, algunas de las teclas no sirven, entonces ya se me complicó en realidad. Sí. Entonces quería preguntar. Pero Jonathan, escríbenos por interno, Jonathan, escríbenos por interno por allí para ver a qué acuerdo podemos llegar junto con Luis. Yo voy a escalar esta información con Luis con respecto a tu evaluación. Y lo que él me diga, yo te lo hago llegar allí a tu WhatsApp, ¿te parece? Claro. Vale. Listo. Así tal cual, Jonathan. Y no se queden solamente, bueno, listo. Le escribí a Julio, no me pescó. Le escribí a Luisito, no me pescó. Le escribí al pastor Miguel, no me pescó. Le escribí al pastor, o sea, algunos de nosotros le vamos a hacer la ayuda, a meter ahí la mano para que no se queden ahí como que, bueno, sí, me quedé sin nota. No, la idea es que eso, Jonathan, que nosotros sepamos y te podamos ayudar y les podamos ayudar a todos, porque la idea no es que nosotros les raspemos el ciclo, no, la idea es que ustedes puedan entender y podamos nosotros también entender los ritmos de todos los que estamos aquí, porque entendemos que, bueno, cada uno tiene un montón de cosas. Pero eso, hacer el hábito, por eso les digo, esto es un ciclo nuevo, es un hábito nuevo, son cosas nuevas, y adicional a eso, tienen tarea. Y es un súper fastidio, pero si hacemos el hábito Heidi hasta que Cristo venga, ese hábito va a ser un hábito fortalecido de que cuando nos toque Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que créanme que es más complejo en el sentido de que las asignaciones también y la profundidad, ya ustedes van duchos. Y no vayan a decir allá en Nuevo Testamento, es que los profes que tenemos allá no nos hacían esto. Y entonces aquella gente dice, no, estos dichos son unos blandengues, son demasiado fáciles y aquí se la estamos poniendo difícil a la gente. No, les estamos advirtiendo que hagan el hábito para que no pasen trabajo cuando lleguen en algún lugar, en alguna parte donde la cosa se ponga un poquito más difícil. Eso. Miguel, cuando quieras. Perfecto, vamos a orar para que demos inicio a esta segunda lección. Hoy tenemos una lección muy bonita, un poco controversial para el mundo actual, o bueno, desde hace muchos años ha sido controversial este tema. Si pudieron leer su material, se van a dar cuenta que vamos a tocar un tema que ha sido controversial y un tema que ha dividido la iglesia. Hablo de la iglesia universal, no de la Buenas Nuevas Church. Ha dividido la iglesia porque cada uno quiere tener un lineamiento, una filosofía, un pensamiento, una interpretación con respecto a lo que vamos a ver hoy del perfil personal de Dios en esta segunda característica que tenemos.
Así que bueno, oremos para que nuestra mente se pueda estar concentrada acá, podamos tener nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro entendimiento acá para comprender esta clase, entenderla y sobre todo, bueno, aprender, renovar nuestra mente, como lo dice el apóstol Pablo. Así que oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos conectamos para conocerte más, para aprender más, para poder entenderte, Señor. La semana pasada hablábamos de que no podemos tener una relación de reconciliación contigo si no te conocemos. Conocemos tu carácter, conocemos tu identidad, quién es tu nombre y por qué lo hacemos. Así que te damos gracias, Señor, porque hoy comenzamos a conocerte más, a conocer por qué eres el gran yo soy. Y queremos, Señor, seguir avanzando en el conocimiento tuyo. Así que te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté acá, que nuestro pensamiento, que nuestra mente pueda ser renovada por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, yo voy a comenzar. Si alguno tiene alguna duda, levanta la manito. El pastor Miguel va a estar pendiente ahí de los que tengan preguntas. Me pueden interrumpir si tienen alguna duda, porque nosotros vamos dándole. Seguramente no estoy pendiente sino como de las caras, pero no estoy pendiente quizás de las manitos. Así que vayan interrumpiendo si necesitan hacer alguna pregunta. Hoy vamos a hablar de la segunda parte en cuanto al perfil personal de Dios. Dice la palabra en Mateo, en el capítulo 28, en el verso 19, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, entendiendo que tanto las obras de la creación como las de redención son definitivamente el resultado de acciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí tengo una pregunta interesante. ¿Quiénes creen, y pueden levantar manitos, poner puñitos, quiénes creen en la Trinidad? ¿Quiénes creen en la Trinidad? Joyce, muy bien. Julie, Hailey, Jocelyn, Tercy, Joseph, bien. Trinidad, Alexis, muy bien. Diana, mira, esto, y cuando el pastor cuando el pastor Miguel hablaba de la controversia, es porque Jonah, es por eso, porque precisamente en otras doctrinas de la Iglesia Universal no hablan de la Trinidad, o simplemente hablan de solamente un personaje específico de la Trinidad. Y bueno, esto lo vamos a ver seguramente en una clase más adelante, en otro ciclo o en este mismo ciclo, cuando nos toque hablar de otro tema en cuanto a sextas y este tipo de cosas. Pero aquí debemos entender que primero, la clase pasada ya habíamos aprendido que la relación más fundamental de nuestra vida debe ser la relación que tenemos con el Dios verdadero, el creador del cielo, el creador de la tierra, ese que es único Dios, que es nuestro único Señor, que es nuestro libertador, a ese que amamos y adoramos. Y es que cuando hacemos y apretamos y empujamos la barra y hacemos entender y el énfasis en el Antiguo Testamento es hablar de la sombra de lo que venía en el Nuevo Testamento, donde se revela con claridad lo que Dios verdaderamente es y quien tiene existencia en tres personas. Obviamente sin dejar de lado de ser a sabiendas de que es Dios, no tres dioses, porque Hijo, Espíritu Santo y Dios no son tres dioses separados, sino que esa relación que tiene cada uno como tres personas es de Padre, Hijo y Espíritu. Y bueno, cuando hablamos de Hijo, hablamos de Verbo hecho hombre, y esta verdad tiene que ver con que Dios es uno y nosotros le decimos, y en esto vamos a aprender que es triuno. Se conoce como la doctrina de la Trinidad o de la Triunidad, que es la doctrina que vamos a tratar en esta clase. Y lo que queremos como facilitadores es que entendamos, estudiemos, analicemos, profundicemos en que la verdad sobre Dios, ese Dios triuno, no es para entender una teoría, sino para amalgamarnos y abrazar en amor, en honra y mostrar esa confianza, especialmente sabiendo que cada una de las tres personas que ha ocupado nuestra vida como creyente, en particular en la creación, en la redención, en la santificación, es una triunidad.
No aparece obviamente en la Biblia la Trinidad, pero es una doctrina claramente revelada en ella. En Colosenses, en el capítulo 1, después del verso 12, habla de que dando gracias al Padre, quien nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos relación o redención, y quien aplica al creyente esa obra de redención es el Espíritu Santo. También vemos en Hechos, en el capítulo 10, como dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y no solo él, sino que también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, fueron sellados con el espíritu de la promesa. Eso lo habla Hechos. Entonces, todas las acciones son un motivo de adoración, de alabanza a Dios, a ese Dios de la Trinidad, de la Triunidad, y a ese Dios triuno por sus obras de amor. Por eso es que abrazamos en amor, en honra y en respeto. Y bueno, Cristo y la redención del Dios triuno tiene que ver con una razón principal de por qué en el Nuevo Testamento, donde Dios se revela con más claridad como un solo Dios en tres personas, y es cuando entendemos que llega el Mesías, Jesucristo, y eso se aprecia al ver que en la primera revelación de Dios en tres personas es esa manifestación pública de Cristo cuando se bautiza. Y aquí, y esto siempre lo conversamos, siempre lo hablamos cuando hay personas que dicen, pero ya va, porque ustedes hablan de Trinidad, ¿en dónde dice eso? Y la revelación más clara donde aparece la Trinidad es cuando Jesús se bautiza, cuando va a Juan el Bautista y le dice que lo bautice. Entonces, el mismo Cristo, al final de su vida o de su ministerio, ratifica esta verdad de que Dios es uno en tres. Y al ordenar bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no son nombres porque es uno solo, pero para eso entiende y Dios hace que esto suceda, es compartido por Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese momento. Entonces, aquí podemos entender cómo la revelación de ese Dios triuno, primero, Dios es uno, y aquí hablamos de Dios como Padre, como existencia de Padre, de Verbo y también de Espíritu, y aún así es un solo Dios. Dice Deuteronomio, y también podemos ver en Segunda de Reyes, en los Salmos, en Isaías, en Juan, en Tito, en Primera de Timoteo. O sea, vemos cómo Dios habla de ese Señor Dios, de ese Señor que es uno. Y cuando nos referimos a este aspecto de unidad de Dios uno, este aspecto de la doctrina se conoce como monoteísmo. Y cuando hablamos de monoteísmo, y esto también lo vamos a ver seguramente en un ciclo más a profundidad, esa creencia de que solo hay un Dios, lo contrario al politeísmo, que entiende y es una teoría de que hay muchos dioses. También entendemos que Dios es triuno. Y cuando hablamos de esa triunidad, nos referimos a Padre, a Verbo, que es hombre o hijo, y al Espíritu, que son llamados Dios. Juan, en el capítulo 6, Pedro también lo menciona, habla de Padre, de ese Padre Dios. De hecho, cuando aparece el nombre de Dios, es solo se refiere al Padre. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Dios, habla del Padre Dios. Y también hace referencia al Hijo, a Jesucristo, como Dios. También lo vemos en Juan, también lo vemos en Marcos, cuando se hace referencia a Jesucristo, y en el Nuevo Testamento está mucho más claro porque habla precisamente no de la creación ni de lo antiguo, sino de lo nuevo, del Mesías, del nacimiento de Jesús, y ahí vemos mucho más la relación de Jesús con la tierra, a lo que vino, que fue a salvarnos y a darnos gracia. Y el Espíritu Santo también lo vemos en el Antiguo Testamento como manifestaciones del Espíritu, y en el Nuevo Testamento cuando el Señor habla de que es una persona y que no debemos entristecerlo. Eso también lo habla Efesios. Y aunque el Espíritu Santo es a la vez el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, cada uno de estas tres personas tiene su propia identidad y función, como se ve en el gráfico siguiente. Miguel, por favor, pasa ahí para que veamos este gráfico. Ojo, no es una estrella, la estrella esa rara que anda por ahí, sino que aquí podemos ver que
Primero, Dios es espíritu, Dios es hijo y Dios es padre. Hijo no es padre, padre no es espíritu y espíritu no es hijo, sino que son tres con una función de tres, pero siendo uno. Por eso es que hablamos que son un Dios triuno o una trinidad, todos con características diferentes, pero siendo uno solo. Entonces, cuando hablamos de esta unidad en la diversidad, podemos ver claramente que todo es influido por la acción de ese Dios triuno. Como creador, luego como redentor en Jesús, con esa naturaleza de unidad de un solo Dios y esa diversidad en tres personas, ya después como Espíritu Santo como consolador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos el uno del otro. Como en Efesios podemos ver que el Padre es el iniciador, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y fue él quien decretó que todas las cosas fueran como son, incluyendo la salvación, esa salvación que pertenece a nuestro Dios también. Luego vemos también en Efesios, en ese capítulo 1, en el verso 4 hasta el 12, toda la acción redentora del Padre a través del Verbo hecho hombre, es decir, a través de Jesucristo. Y en los últimos capítulos, en los últimos versos, en el 13 al 14, se acerca al Espíritu Santo. Es una apropiación de esa bendición del Espíritu Santo, y ahí vemos también la diversidad de dones. Esa unidad en la diversidad hace referencia al funcionamiento de la iglesia, y hay diversidad de dones por el Espíritu Santo, que es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ojo, y aquí es importante aclarar, y esto lo vemos en el taller de Darte, que por cierto, Darte ya hay abiertas las inscripciones. Aquí vemos dones y también vemos ministerios. Hay diversidad de dones por el Espíritu mismo y hay diversidad de ministerios que da el Señor. Y diversidad de operaciones, pero Dios, quien hace todas las cosas, es el mismo. Y eso lo vemos también en 1 Corintios en el capítulo 12. Esos aspectos del Señor que también vemos en las instituciones como el matrimonio y la iglesia, haciendo referencia a que son una sola carne, y es que la iglesia son muchos miembros que constituyen un solo cuerpo, pero que entendemos, y eso es lo que dice la palabra, que cada uno tiene una operación diferente, que cada uno tiene un ministerio distinto, que cada uno tiene una misión distinta, pero todos son importantes como institución. Y ese Dios triuno fue el que creó todas estas cosas diversas para nosotros poder entender esa unidad en la diversidad. Hay otro aspecto importante que también es bien interesante, y Pastor, dígame. Por ahí vi sí, que alguien levantó la manito. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Creo que puede ser un momento oportuno para preguntar, si quieren hacerlo. Yo había alzado la mano primero, Yuri. Adelante. Bien, yo honestamente yo creo en la Trinidad. Pero si a mí una persona que no cree en la Trinidad me dice, ay, ¿por qué tú crees en la Trinidad? Yo nunca voy a saber explicarle. Porque de verdad no entiendo el tema de que Dios es uno, pero a la vez es tres. O sea, yo creo en el Espíritu Santo. Siempre he visto el Espíritu Santo como una persona, aunque cuando empecé lo veía, lo imaginaba como un fantasma, algo así. Pero ya lo veo como una persona, pero... Como lorito aquí. Sí, pero igual yo nunca he entendido que sean tres, pero a la vez uno. Y a su vez tampoco entiendo en qué se basan las otras ramas del cristianismo para decir que el Espíritu Santo no son tres personas. O sea, no lo entiendo ni por un lado ni por el otro. Ok. Primero, así como tú, Joyce, y ojo, qué buena pregunta, así como tú no entiendes cómo explicar la Trinidad, esa gente que no entiende cómo explicar la Trinidad, dice, ok, me quedo con uno solo y soy solo Jesús, por ejemplo. Por eso es que la gente se confunde, porque no entiende qué es la Trinidad. Y más o menos para responder tu pregunta, ¿por qué son tres? Porque el Padre creador envió a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos,
en su misión de redención. Y cuando Jesús cumple su misión de redención, se va de la tierra y dice, hey, ¿sabes qué? No están solos. Yo voy a ir con mi Padre y voy a intervenir por ustedes con mi papá, pero voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Entonces son tres, uno solo. No es que, ojo, tienen todos los tres funciones distintas, pero son un solo Dios. No es que yo adoro a un Dios Espíritu Santo, adoro a un Dios Jesús y adoro a un Dios creador. No. Nosotros entendemos que es una Trinidad y adoramos a un Dios todopoderoso que tiene tres fundamentos: su Hijo enviado para salvación y redención, Espíritu Santo para consolación, pero que son uno solo, a Dios el Creador. Esa es la explicación. Es importante comprender acá, y vamos a usar un término bien específico. Hablemos de esencia. Cuando hablamos de esencia y ocupas esa palabra, no son tres esencias, no es 1 más 1 más 1 igual 1. No, esa fórmula es imposible. Es una esencia. Dios es único en esencia. Y veo a Dios como esa esencia, es el Señor. Esa esencia puede ser Padre, puede ser Hijo, puede ser Espíritu Santo. Así como nosotros, yo puedo ser hijo, ¿verdad? Soy hijo, soy padre y tengo diferentes, digamos que, asignaciones en cuanto a eso. Como hijo tengo una responsabilidad y como padre tengo otra. ¿Sí se ve? ¿Sí se logra entender de esa manera? Entonces, como los que no son padres, bueno, entendemos que todavía no han comprendido este aspecto, pero los que son padres pueden comprender lo que es ser hijo y ahora lo que es ser padre. Entonces, Dios en esencia es uno solo. No podemos decir que su esencia es tres. Adelante, Eli. Por ahí tenía, creo que alguien más antes de Eli tenía la mano arribita, así que, pero respetamos a Eli y ahí seguimos. Adelante. Hay una persona antes de mí, pastor. Sí, creo que, pero no sé si quiera preguntar o lo deja para después. A ver, esperemos. No, pero tu mano dice 1, así que dale y después viene Jonathan. Sí. Okay. Bueno, pastor, mire, yo creo que la mejor explicación que podemos buscar sobre la triunidad o la Trinidad es en el libro de Juan. En el libro de Juan explica perfectamente por qué somos tres, y esa es la historia, cómo él llega, cómo se presenta y después cómo deja al Consolador, que es el Espíritu Santo. Exacto. Adelante, Jonathan. Sí, bueno, mira, a mí me pasó algo más o menos similar como le pasó a la chica, pero en mi caso fue con mis hijos. Claro, yo, digamos que en el poco conocimiento que yo tenía para ese entonces, yo lo relaciono mucho, en este caso, con nosotros, ya que nosotros somos imagen y creación de Dios. Nosotros también estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Entonces yo más o menos me fui por esa relación y le expliqué a mis hijos, papá, pero ¿qué es el alma? Bueno, el alma es donde se arrojan los sentimientos, todos nuestros sentimientos. El espíritu es aliento de vida y nuestro cuerpo es lo que, digamos que, lo que tú estás viendo, lo que palpas, que es nuestro cuerpo. Entonces, ya yo tenía, digamos, ese concepto de lo que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya luego de comenzar a leer la Biblia, en el caso del libro de Juan, fue más específico, y como lo hemos estado leyendo, ahí terminé de aclararle a ellos con ese punto, porque incluso yo también estaba un poco confundido con el tema de la Trinidad, porque el concepto que yo tenía, claro, de otras doctrinas, enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, en este caso los testigos de Jehová. ¿Me entiendes? Gracias, Jonathan. Es importante ver que de esta doctrina de la Trinidad se separan dos herejías que los teólogos y eruditos han intentado aclarar. Y una es el modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo es que hay filosofías que creen que son modos de Dios obrar.
nosotros acabamos de escuchar al pastor Gormar diciendo el Padre tiene una ejecución, el Espíritu Santo tiene una ejecución y el Hijo tiene una ejecución, pero nunca lo dijo como un modo de Dios. Si yo digo que es un modo de Dios, que Dios obra de modo como Hijo, de modo como Espíritu Santo, es diferente. Eso sería lo que es modalismo y eso es herejía. Lo otro es el triteísmo. Me quedo un poquito en el modalismo y eso sería el modo, o sea, Dios está orando a través de su modo Espíritu Santo. Y no es así, es que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. El Hijo es una persona de la Trinidad y el Padre se manifiesta a través de su persona, ¿no? Entonces, no es un modismo o modalismo, no es así, no es un modalismo, es que de verdad son tres personas, una esencia, pero una sola esencia con importantes rasgos característicos cada uno dentro del plan de redención. Y esto lo vamos a ir viendo también, el plan de redención lo vamos a escuchar muchas veces, porque es realmente digamos que el proceso de Dios con toda la humanidad para poder salvarla. Y la herejía siguiente es el triteísmo. Afirma que son tres seres divinos, pero separados, como si fueran tres dioses cooperando. Y no es lo mismo que creer en tres personas o características de este Dios, pero en un solo Dios, una sola esencia, recuerden, una sola esencia. Así que esto es importante también verlo. Y de repente hay personas que lo ven de esa manera, como un modo de Dios. Entonces, bueno, aquí Dios está orando en su modo y he escuchado a personas que son unitarios o sí que creen en un solo Dios y dicen, es que ahí está orando Dios en modo Padre, Dios en modo Hijo, Dios en modo Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos modo, que es como esa acción donde Dios se transforma digamos que se adapta a ese modalismo, ahí me pongo el modo papá, el sombrero Espíritu Santo, el sombrero Hijo. El modo. Pastor, yo quiero decir algo. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo me imagino aquí haciéndolo muy coloquial cuando usted tiene una extensión de un tomacorriente, ¿verdad? Es como que hablamos de que es lo mismo, es la misma fuente. Va lo mismo, pero tienen diferentes tomacorrientes. Y está uno para cada asignación. ¿Se entiende, verdad? Entonces viene la misma corriente, es el mismo, es uno solo, pero bueno, cada uno viene, el Hijo para poder nosotros llegar al Padre, el Espíritu Santo para que nos consuele cuando lo necesitamos y el Creador pues fue el que nos diseñó. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Creen? Perfectamente, Lady. Muy bien. Bueno, voy a invitar a que por favor me ayuden con Biblias. Aquí todos somos evangélicos, ¿cierto? Que todos deberíamos tener Biblia aquí. Ok. Génesis 1:26. Y otra busca Génesis 3:22. Génesis 1:26, Génesis 3:22. Cuando lo tengan, por favor, me ayudan ahí con la lectura. Génesis 1:26. Voy con 1:26. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, entonces dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Muy bien. Aquí vamos. Yo quiero 3:22. Ok, ya voy contigo, Dianita. Aquí vemos cómo Dios habla de sí mismo y haciendo referencia a la creación. Lee el 3:22, por favor, Diana. Y dijo, ahora el ser humano no es como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No conviene que tome el fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Ok, ahora que otro busque Génesis 11:7. Génesis 11:7. Aquí viste Dios hablando con alguien. Dios hablando y diciendo, no es como uno de nosotros. Aquí vemos como Dios en su extensión y grandeza como creador, hablando con alguien, diciéndole, vamos a crear a esta gente, vamos a crear a esta persona, a este humano, a este que nos va a ayudar en esto, pero por supuesto, él no va a ser igual a nosotros. ¿Qué dice Génesis 11:7? Dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas,
así no podrán entenderse unos a otros. Ok. Isaías 6:8. En Génesis 11, Dios también diciendo, vamos a confundirlos, hablando en plural, pero hablando como Dios. Isaías 6:8. Dice, después, ay, perdón. Dale, no, tranquilo, dale. No, dele usted. Ya, dice Génesis 6, perdón, Isaías 6:8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Ok? ¿Quién irá por nosotros? Ahí vemos cómo se refiere en plural, como si hay varias personas ahí. Y una razón revelada en el Nuevo Testamento de por qué Dios habla en plural es como determina, hablando de creación a su imagen, y es cuando vemos cómo Dios ordena ser como padre, y eso lo vemos en Mateo en el capítulo 5:48, y también en Efesios 4:12, que habla como hijo. Entonces, ya vimos que hay tres personas que estuvieron presentes en la creación. El Padre, lo vimos en Génesis 1, Espíritu, lo vemos en Génesis 1:2, el Verbo lo vemos en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 3, y esto también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Juan, lo podemos también ver en Hebreos, en el capítulo 1, Colosenses, en el capítulo 1, y quiero que busquen Juan 1, capítulo 1, en el verso 1 al 4. Juan 1, 1, 4. Juan 1, 1, 4. Los que no están leyendo, también vayan buscando citas, vayan anotando citas y por favor revisen, anoten, lean, entiéndanlas. Juan capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio la vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Ok. Hebreos 1, 2. Hebreos 1, 2. Y otro busca Génesis 1. Hebreo 1:2. En estos días finales no han hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Ok. Hablando del Hijo, hablando del Verbo, hablando de que por medio de él hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Dios. ¿Por medio de quién lo hizo? Por medio de Jesús. Génesis 1, 1, 3. Génesis 1, 1, 3. Del 1 al 3, ¿no? Sí, del 1 al 3, por favor. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Hasta el 3, Norbe. Que dice que el Espíritu de Dios rodeaba por encima de las aguas, haciendo como el recorrido, él mandaba al Espíritu. Entonces, ahí podemos ver, Joycer, cómo la palabra habla de espíritu, habla de hijo como verbo y habla de creador. Cuando nosotros creemos, vamos a crearlo a imagen y semejanza, pero no va a ser igual a nosotros. Habla como creador. Y una de las más importantes que podemos ver es cuando, primero, nosotros hacemos la referencia al bautismo, y cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos entendiendo que
como Jesús se bautizó, cuando fue, le dijo a Juan el Bautista, mira, ¿sabes qué? Ven, yo quiero bautizarme. Juan el Bautista le dijo, pero Jesús, ¿cómo te bautizas? Yo, si tú eres el Redentor, el Mesías, ¿qué es esto? Y Jesús le dijo, yo quiero que tú lo hagas. Ojo, estoy parafraseando aquí. Nueva traducción, Viviente Gao. Ven, hazlo, porque yo quiero que esta gente haga lo mismo que yo. Yo quiero que esta gente siga lo mismo que yo. Y cuando se bautiza, Juan el Bautista por obediencia lo hace. Y dice una voz del cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice la palabra, descendió el Espíritu en forma de paloma. Ahí vemos claramente en el bautismo del Señor con Juan el Bautista, cómo la Trinidad estaba presente en ese acto solemne. Cuando nosotros bautizamos a la gente y las bajamos a las aguas, decimos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te aseguro, no es una voz audible, pero el mismo Señor dirá, este es mi hijo amado en quien me complazco. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a una declaración pública de seguir a Dios y obedecer a Dios y su palabra por lo que creemos, por lo que hemos creído hasta hoy. Entonces, aquí entendemos en esta triunidad que las tres anunciaron también en otro episodio el nacimiento de Jesús. También vemos en su bautismo cómo es anunciada la triunidad. Y también los tres estuvieron en la resurrección de Jesús. En Juan 2:19 dice, levantaré mi cuerpo. En Romanos 8:11 dice, el Espíritu Santo levantó a Jesús. Y en Hechos 3:26 dice, el Padre levantó a Jesús. Es decir, que en la palabra, en la misma palabra, vemos cómo la triunidad se hace presente. Entonces, cuando entendemos la triunidad, entendemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo están con nosotros. Y como creyentes, como hijos de Dios y como miembros de Cristo y como templo del Espíritu Santo, por eso es que nosotros hablamos de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, el Espíritu Santo quedó como consolador. Yo siempre digo esto, ya te doy la palabra, pastor. Yo puedo ser esto que ustedes ven y nada, mira, los pastores, que bien, Dios los usa, hablan de la palabra y el Señor les da para instruir y qué bello el Señor, cómo los usa. Pero yo tengo cosas y hay cosas que quizás no conocen las personas, no saben y no ven las personas. Pero el Señor sí las conoce, Dios sí las conoce, Jesús sí las conoce y el Espíritu Santo que está conmigo también las conoce. Si yo soy una persona infiel y yo voy a un cuarto, ojo, aquí hay adolescentes, pero que conocen y saben de esto. Si yo voy a ser infiel, el Espíritu Santo no se queda fuera y yo estoy siendo infiel en un lugar oscuro, secreto. No, el Espíritu Santo está ahí. Porque el Espíritu Santo no me deja. Por eso es que el redarguir del Espíritu que te dice, eso no es lo correcto. No puedes irte por ahí. Usted cree que es la conciencia, que es algo que a usted le dice, no puedes responder de esa forma, no puedes actuar de esa manera, no es en ese lugar que tú tienes que estar. A usted no le pasa que está en un lugar donde usted no se siente cómodo, se siente como cucaracha en baile gallina, usted dice, ¿qué es esto? ¿Yo por qué estoy aquí? Es el Espíritu Santo redarguyéndole, diciéndole, el Espíritu choca con el Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, no hay condenación. Entonces, entender la triunidad es, y por eso es que, y a mí me encantó algo que dice mucho el profesor Julio. Julio dice, mira, le damos demasiado poder a Satanás, y está reprendido en el nombre de Jesús. Porque Satanás, decimos, no es que Satanás, no es que el enemigo, no es que son piedritas que me ponen, no es que son, sí, está bien, hay un montón de cosas que suceden, pero hay cosas que nosotros hacemos por decisión propia, porque Satanás no tiene el poder de estar en todos los lugares, porque no es omnipresente. Entonces, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia, la sobrenaturalidad de Dios es triuno. Es decir, está en todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, entender que somos santos, que somos creyentes porque somos hijos de Dios, no solo creaciones, sino que somos hijos de Dios, apartados de Dios, miembros de Cristo, miembros de una iglesia que alaba a Jesús y además de eso, que nuestro cuerpo es templo y morada de su Espíritu Santo. Pastor. Sí, Joycer en su
intervención decía que no entendía cómo otras personas podían creer en una sola deidad. O sea, igual nosotros creemos en una sola deidad, somos monoteístas, ¿verdad? Creemos en una sola, no somos politeístas, que son aquellas personas que creen en muchos dioses. Sin embargo, la respuesta para eso es fácil. Ya vamos a comenzar a profundizar un poco más. Creo que esta es la segunda clase del perfil personal de Dios, donde nos habla de ahora de su forma de actuar, ¿no? Ahora, aquí nos está hablando hoy de cómo actúa Dios a favor de nosotros, aunque vimos la semana pasada que es un Dios bondadoso, pero también justo, amoroso, pero también santo, y eso son características importantes de Dios. Y hoy vemos cómo actúa. Entonces actúa como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo en persona, siendo una misma esencia. Y la respuesta para eso es que lamentablemente muchas personas hemos interpretado, hablo en pasado, hemos interpretado la Biblia a nuestra conveniencia. Entonces creemos que la interpretación de la Biblia es personal y la dejamos a nuestra interpretación personal, privada y hasta sensacional. Y cuando hablo sensacional, para los entendidos, no es supersado sensacional, es nuestro entendimiento que en un momento, en una noche, comimos un buen plato de caraotas con tajadas y queso y en la noche soñamos algo y entonces nos levantamos al siguiente día diciendo, tuve una revelación de parte de Dios, porque se me acaba de interpretar muy bien, nueva versión internacional, Gaumar 1.8, y entonces comienzo a decir, wow, yo soy el que soy, o sea, esto me lo demostró Dios a mí, y comienzo a reproducir esa información. Y ustedes saben que el peor error de información es el error de un profesor, ¿verdad? Porque eso se reproduce, lo que aprendemos. Y lamentablemente, muchas personas han interpretado la Biblia de esa manera, de manera personal. Entonces ven a un Dios, Jehová, y a ese vamos a alabar, y es Jehová, porque no solamente los testigos, para nombrar algunos, creen en solo Jehová, en solo Yahvé o Yahweh. Otros creen en Jesús y creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es Dios. Otros creen que Jesús es solo un profeta que vino a cumplir una misión en la tierra y no es el Hijo de Dios y mucho menos el Mesías. Existen muchos judíos que judíos que siguen esperando la venida de ese Mesías porque consideran que Jesús fue solo un profeta que vino a cumplir un rol, pero aún siguen en espera. Ese no es. Todo esto viene por la interpretación privada. Y déjenme decirle hoy que la Biblia no necesita intérprete. Ella es su propio intérprete. Lo que tenemos que saber cómo interpretar esa escritura. Por eso el pastor Gaumar decía al inicio que nosotros en ninguna parte vamos a encontrar un título que diga triunidad en la Biblia. Y si hay un título es porque lo añadió alguna interpretación. Por ejemplo, la interpretación, no sé, de la Biblia de R.C. Sproul, ahí va a aparecer ese subtítulo, pero es agregado por él. Pero en el original no va a aparecer ese concepto bien específico. Vamos a ver las características, sí, la ejecución del plan, como lo acabamos de desglosar, que lo vemos muy bien con cada versículo, donde aparece y habla en plural Dios y habla, se encuentra conversando con otro, hagamos al hombre, bajemos, y vemos la ejecución de este plan de redención a favor de la humanidad, donde vemos sus características, una esencia, 3 personas. Así que eso es importante. ¿Cómo personas llegan a la conclusión de que existe un solo Dios y que las otras características que vemos como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Yo una vez estaba evangelizando, algunos saben que yo soy de San Cristóbal, los que no saben ya lo saben, yo soy gochito de San Cristóbal. Y en San Cristóbal hay un centro que le llaman el centro cívico, es un edificio en medio del centro de la ciudad. Y entonces estábamos predicando, en aquel tiempo se acostumbraba a predicar en las calles y yo salía a predicar y justo me encontré con una persona que era unitaria. Y empezó a discutir conmigo el tema de, o sea, él no se dejó hablar nada, sino de una vez, ¿ustedes qué son? Fue lo que me preguntó. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que le preguntan, ¿y ustedes en qué creen? ¿Ustedes creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo o qué creen ustedes? Bueno, por ahí, esa es la pregunta tentativa para saber si eres su hermano o eres su primo hermano de otra familia. Entonces, esa es la primera pregunta, para ver si te dicen Dios te bendiga o Dios te rechaza, algo así. Y así me preguntó. Entonces yo le dije, no, yo creo en la unidad
del Señor, pero el Padre, Hijo y Espíritu. Cuando le dije así, el hombre se enojó y dijo, ¿cómo es posible? Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu no es nombre. Dime un nombre, dame un nombre, porque la ordenanza es que se bauticen un nombre. Eso es nombre. Tú has visto un nombre que se llame Padre, tú has visto un nombre que se llame Hijo. Y se enojó en un pleno centro cívico, que eso es como decir, una plaza de armas aquí en Chile. Y bueno, yo no recuerdo cómo salí de ahí, lo único que sé es que salí de ahí, pero el hombre se alteró bastante. Y eso me quedó como recuerdo, y después me fui a investigar. Qué risa los religiosos, Dios, sí. Después me fui a investigar, y yo era un muchacho, estoy hablándole que tenía como 16 años, en ese momento estaba empezando en el camino del Señor, y después me fui a investigar, investigué bastante, y creo que me sentí con la capacidad para esa conversación, pero más nunca lo volví a encontrar. Así que la tuve con otras personas, con respeto, pero es importante eso, ver que la interpretación de la Biblia, muchas personas lo ven personal. Y si vemos esas filosofías, esas personas que se han dividido de la verdadera interpretación, es porque lamentablemente, ya te doy la palabra, José Luis, lamentablemente han interpretado la Biblia a través de una revelación personal, una revelación privada, y terminan tergiversando lo que la palabra quiere interpretar. Así que quería explicarte eso, Joyce, que sé que nos sirve para todos los que estamos reunidos acá. José Luis, adelante. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Sí me escucha, verdad? Perfecto. Genial. Bueno, yo opino que el gran problema de las interpretaciones hoy en día es porque cada quien agarra la Biblia y la lee sin ser guiada por una persona que ya tiene tiempo en la palabra, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos antiguos, nadie agarraba los manuscritos y decía, ya, yo voy a leer la Biblia y la voy a entender a mi manera. O sea, todos en Israel eran enseñados desde muy jóvenes por eruditos, por los escribas, y nadie ellos agarraban, como le digo, los manuscritos y lo leían como ellos querían, ¿no? Más bien eran guiados y enseñados por los maestros de la ley. El gran problema de hoy en día es que, bueno, tenemos la facilidad de tener la Biblia hoy en día ya hasta en los celulares, algo que no era posible en esa época, pero el problema de hoy en día es que cada quien agarra la Biblia y lo entiende y lo interpreta a su manera sin buscar una dirección, un estudio, y ahí es que han surgido los grandes sectas, las grandes disque iglesias que son, porque una persona agarró un día y se le ocurrió leer la Biblia y dijo, Dios me habló, y le interpretó creyendo que era personal. Y creo que ese es el gran problema. Y hoy en día en muchas iglesias evangélicas también pasa eso, ¿no? Que cada quien agarra la Biblia y lo lee a su manera y dice, Dios me habló y Dios me dijo, sin saber va dirigido a ti o iba o no. A veces yo en un lugar que asistí un tiempo, por ejemplo, hay una promesa que Dios le da a Abraham, que multiplicará y lo engrandecerá, ¿no? Y en la iglesia que esto muchos lo recibían y decían amén, amén, pensando que esa promesa era para ellos, ¿no? Entonces yo después de un tiempo, ya cuando comencé a investigar, a estudiar, entonces si voy a tomar esa promesa de que era para Abraham, también tengo que tomar todo lo que Dios le dijo a Abraham, ¿no? Corre y sacrifica a tu hijo, ¿no? Entonces, y ahí comencé a entender, ¿no? Que la interpretación que hoy en día personal que se da es por eso, ¿no? Que cada persona agarra y lo lee sin buscar una guía, una dirección sabia que te pueda enseñar lo que Dios enseña correctamente en su palabra, ¿no? Esa era lo que quería opinar, ¿no? Gracias, José Luis. Mira, y hay algo y no solamente gente que interpretó, gente que estudió, gente que se metió y que escudriñó. Nosotros mismos leemos a veces cosas y la aplicamos específicamente porque nos conviene. No sé, mujer se somete a su marido y yo soy un tipo narcisista que humillo y respeto a mi esposa porque ella tiene que someterse a mí. Entonces, eso no es que fue alguien y lo hizo en algún momento y después, y por eso es que hay sexta. No, es que nosotros todavía, en la actualidad,
existimos personas que leemos a conveniencia la palabra y la aplicamos a conveniencia. Lo que pasa es que esta gente fue más atrevida. Esta gente hizo libros, esta gente hizo su propia Biblia, esta gente hizo cosas, o sea, y se atrevió a decir, tuve una revelación y se me apareció y la voz de Dios, y hasta verdad sería, porque el mismo entendimiento entenebrece. Cuando somos demasiado, o sea, todo eso, ojo, y lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. O sea, el hecho de nosotros ser tan religiosos, tan que quiero investigar más, pero ¿dónde? Eso nos puede llevar a la locura, a la no sabiduría, al interpretar cosas como queremos interpretarlas a conveniencia. Empezamos a pelear y a tener pleitos por la palabra. O sea, este tipo de cosas suceden todavía en la actualidad, en nuestras iglesias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que al inicio, cuando comenzamos la semana pasada, decíamos, hey, esto que estamos haciendo es para entendimiento santo y para bendecir a la iglesia de Cristo, no es a la iglesia de las Buenas Nuevas Church, es a la iglesia del Señor, para entender, para amar, para honrar, para bendecir, para poder hablar con entendimiento. Joyce, para que cuando alguien nos venga a decir, pero ya échame el cuento, ¿por qué ustedes dicen esto? Y para que tú puedas tener herramientas, no que te golpes con la gente por defender tu versión, no, es por decir, mira, lo que a mí me sanó, lo que a mí me cuida, lo que a mí me abraza, el amor de Dios que me acompaña, tiene que ver con esto y esto que he aprendido en este lugar, que no es la iglesia, pero que es donde Dios habla a mi vida por medio del Señor y de su Espíritu Santo. De eso se trata el entendimiento de la palabra. Porque nosotros queremos entender para bendecir y para edificar, no para pelear, ni contender, ni hacer sextas, ni venir a dividir. De eso se trata esto que nosotros hacemos. Sí, gracias, pastor. Y es importante esta clase para nosotros porque algunos estamos bien con lo que creemos, pero es necesario tener el fundamento. Siempre lo he comentado. Es necesario tener el fundamento porque nos dicen no hagas esto porque es malo, pero ¿por qué? ¿Por qué es malo? Hay un fundamento para que sea malo. Y estoy hablando de esto como ejemplo, pero es necesario tener el fundamento de por qué creemos en la triunidad. Entonces, hay distinciones claves con respecto a este tema. Esencia versus persona. Yo le mencionaba que tengamos claro eso, esencia. Y es que cuando hablamos de esencia, hablamos de ousia, que se refiere al ser o sustancia. Y cuando hablamos de esa sustancia, es una sustancia única de Dios, donde hay absoluta unidad. Pero cuando hablamos de persona, hablamos de hipostasis o subsistencia. Y esto es algo un poco diferente. Indica 3 distinciones reales dentro de esa esencia. Ejemplo, ustedes ven una colonia, ¿verdad? Y usted dice, me estoy echando, no sé, X colonia. No voy a hacer nombre aquí porque no hacemos publicidad gratis. Entonces, X colonia. Pero usted ve que tiene una esencia, una subsistencia, ¿verdad? Que sí, dentro de esa esencia hay diferentes aromas. Bueno, es quizás el peor ejemplo que podemos usar porque no se compara a la deidad de Dios. Pero es eso, Dios es esa esencia y dentro de su persona existen esas 3 personas, no 3 separados. Y es importante aclarar que las personas comparten la misma esencia divina, pero se distinguen por relaciones y atributos que son peculiares en cada uno de ellos. Ejemplo, el Padre no es engendrado, el Hijo sí, lo ven, es totalmente diferente y se distinguen uno de otro. Ahora, hablando de esto, nos queda un área por tocar y es alabamos a un solo Dios. Y cuando adoramos a un solo Dios, hablamos de eso, hablamos de que adoramos a un solo Dios y muchas, digamos que filosofías o comunidades nos han permitido, se han permitido de juzgar la forma en que nosotros adoramos y creen que adoramos a un Dios de 3 cabezas. O sea, no me gustaría sembrar esa imagen en ustedes, pero es como eso, como un Dios de 3 cabezas, lo que ellos creen que nosotros adoramos, y no es así. No es un dragón de 3 cabezas, no es un Dios de 3 cabezas, adoramos a un solo Dios. Y cuando
decimos que adoramos a un solo Dios, estamos adorando a ese Padre, a esa deidad, un Padre divino por definición, como lo dice Juan 17:3. Y aquí es importante, nosotros somos monoteístas por el Shema. ¿Ustedes saben cuál es el Shema? El Shema de Dios es la bendición. Y esa bendición aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Alguien la puede buscar por allí rapidito? Deuteronomio 6:4. Por eso nosotros somos monoteístas, porque Él nos ordenó. Él nos ordenó en Deuteronomio 6:4 unas palabras bien importantes. Y ese es el Shema, la bendición que tenía el pueblo hebreo entre ellos. ¿Alguien Aquí se la tiene? tengo, pastor. Ahí, Lo leo. lo leo. Ah, yo sé, dale tú, dale tú. Listo, sí. Ya. Dale, Jocelyn, dale. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Hasta dónde lo leo? Hasta ahí es suficiente. Entonces vemos que ahí dice, el Señor tu Dios es uno solo, un solo Dios. Y por eso nosotros entendemos en Deuteronomio, esa es la bendición de Dios para su pueblo. Y en la bendición de Dios está bien específico que es un solo Dios. Y de allí el pueblo, el Islam, de allí los judíos, por eso creen que nosotros adoramos a otros dioses, porque allí se dice claramente que es un solo Dios y nosotros adoramos a un solo Dios. Le seguimos adorando a ese solo Dios y creemos en Él. Joyce, adelante. Claro, pastor, y yo igual los entiendo, porque cuando por lo menos yo que no entendía lo de la Trinidad, obviamente al orar yo me confundía, porque siempre decían, tú tienes que orar al Espíritu Santo. Entonces uno está acostumbrado a orar primeramente a Dios, pero entonces también tengo que hablar con el Espíritu Santo porque tengo que tener una buena relación con el Espíritu Santo. Entonces, al momento de orar, yo puedo orar solamente al Espíritu Santo, pero Él no es Dios. Entonces, claro, ahí se puede haber una confusión y entiendo cuando esas personas nos dicen que, mira, Él no es tu Dios, porque obviamente uno entiende otra cosa. O sea, si son tres personas distintas, yo puedo orarle a quien yo quiera. O sea, no sé si me hago entender, pero así yo lo veía. Vale. Es importante. Y me acabas de robar la pregunta de este punto final. Cuando oran, ¿a quién va dedicada su oración? ¿A quién dedican ustedes su oración? Pero antes de responder esa pregunta, que la voy a dejar allí en el aire, me gustaría que buscaran Juan 17:3. Juan 17:3. El que lo tenga, léalo. Así vamos avanzando. Abre el micrófono y lo puede leer, por favor. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste a la tierra. Y yo quiero añadir lo que estaba comentando también ahorita Joyce, porque cuando nosotros hacemos el discipulado, en el discipulado actual que estamos trabajando, que es lo que usó Abaque Junior y el pastor, ahí está muy claro cuando nos dice que no, el puente para llegar a Dios es Jesucristo. Entonces yo creo que ahí queda bastante claro que hablando del hombre entre hombre y mujer, la única manera de que nosotros podemos llegar a Dios, y corríjame si estoy equivocada, es Jesús. Y aparte de ello, el Espíritu Santo es el que permanece con nosotros todos los días para reargullirnos justamente y para, como decía el pastor Gaumar también, al momento de hacer nosotros estar en tentación, tener ese sexto sentido también latente y ver reaccionar antes de hacerlo, en el pienso, siento y actúo. Gracias, claro que sí. Es el camino al Padre. Él mismo lo dijo, nadie va al Padre sino por mí. Y lo dijo en varias expresiones. Le digo, yo soy el pan, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta por el cual pasan las ovejas. Y también dijo, las ovejas escuchen la voz de su pastor y le siguen, y se refería a él, se refería a Jesús. Ahora, no sé si ustedes han leído en alguna parte de la Biblia donde ángeles se aparecieron a personas.
¿Sí? Si han logrado leer, ¿verdad? ¿Qué actitud tenía la persona cuando veía al ángel? Recuerda. ¿Cómo te refieres a qué actitud? Porque, por ejemplo, cuando le hizo la promesa a Abraham, llegaron ángeles a decirle, ¿no? Pero ¿cuál era la primera acción? Hablemos de acción, de la persona, no del ángel, de la persona al ver que estaba enfrente de un ángel. Susto, impresión. Ok, impresión. ¿Alguien más? Yo creo que como duda también. ¿Duda? ¿Cuál más? ¿A qué los llevaba? ¿A qué los llevaba el encuentro con un ángel? Analícenlo bien. Algunos se arrodillaron, ¿verdad que sí? Gozo. Gozo. Ok, sí, puede ser también gozo. Algunos se arrodillaron y expresaron adoración. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue la reacción del ángel? La reacción del ángel es, los ángeles no admiten adoración. Por eso no adoramos a los ángeles. Los ángeles le decían, pastor, quería decir algo, adelante. Sí, yo iba a decir, chacho, tú eres loco, no te arrodilles, párate, que yo no soy el que... Así. Ajá, así, tal cual, tal cual. Así en criollito. Estás loco, párate, chico, yo soy un mensajero. Párate. Es como que un pastor reciba adoración, algo así. Porque los pastores son ángeles del Señor puestos en la iglesia. Entonces, un ángel no admitía adoración. Busquemos Mateo 4:10 para que ustedes vean el punto que les quiero hablar, porque estoy hablando de esto. Mateo capítulo 4, versículo 10. Pastor dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces, ¿y está hablando quién? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Búsquenlo bien allí. ¿Quién lo dijo en Mateo 24, en Mateo 4? En el 11 también lo dice. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Jesús lo dijo. Ok, lo dijo Jesús. Entonces, ¿y qué es lo que estaba expresándole? Aléjate, Satanás, porque a tu Dios adorarás. ¿Y a quién se estaba refiriendo? ¿Quién estaba siendo tentado en ese momento? Jesús, ¿verdad? Entonces, y él le expresa al enemigo, a Satanás, le dice, a tu Dios adorarás. O sea, estaba hablando de él en primera persona. Entonces, por eso le digo, adoramos a un solo Dios, pero Jesús no rechazó la adoración. Hay otro momento en donde Tomás le adora y le dice, Señor, Dios mío, Señor mío. Y Jesús no rechaza la adoración. Jesús deja que Tomás le adore, porque entiende que es parte de su deidad y la acepta. Entonces, adoramos a un solo Dios. Ahora, eso que mencionábamos, la pregunta que dejé en el aire, esta es la verdad donde hemos confesado y donde nosotros defendemos como iglesia que nosotros adoramos a un solo Dios y que además de eso, obviamente, expresamos amor porque entendemos las características de cada uno de esa personalidad y entendemos que está con nosotros en un Espíritu Santo, que es un paracletos, que es una ayuda, que es quien nos apoya y quien nos redarguye, quien nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestra vida de diferentes maneras, para eso, para ayudarnos a no caer en tentación. Y muchas veces, no solamente no caer en tentación, a salir también de ella, que esto es importante. Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña y dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, y a eso se refiere, ¿sí? Esto es importante que nosotros veamos. Hay dos credos antiguos, que es el credo apostólico y el credo niceno. Este creado en Nicea hace algunos años atrás, y este credo se divide en tres partes. Dios Padre como creador, y entonces dice, creo en el Dios Padre todopoderoso, en el Dios Hijo como redentor, creo en Jesucristo, su único Hijo, y en Dios Espíritu Santo como santificador. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y entonces acá la idea básica es que el Padre, Hijo y el Verbo son coiguales, coeternos y en eterna cooperación.
Tres aspectos súper importantes: coiguales, coeternos y en eterna cooperación. Lady, adelante. Pastor, me quedó una duda con la pregunta que usted lanzó y no respondimos, y era con el tema de la oración, ¿a quién oramos? Y yo, no sé los demás, pero yo particularmente oro a los tres. Yo empiezo dándole gracias a Dios, agradezco por haber mandado a su hijo y sigo orando también al Espíritu Santo. Entonces, no sé si es que estoy yo confundida, si tengo que orar por uno solo, pero yo oro por los tres porque es lo mismo, uno solo. Entonces, eso era como que quería. Claro, gracias, Lady. Yo la dejé en el aire para responderle al final de este punto, que ya estamos cerca, pero ¿qué opinan de eso? ¿Qué opinan de lo que estamos hablando? Este es el último punto de nuestro material y por eso la dejé allí en el aire, para que fueran pensando cómo oran. Bueno, yo por lo menos Ya va, siempre... Joyce, no vas a salir con una virgen. Dios mío, cría fama y acuéstate a dormir, de verdad. No iba a decir eso, pastor. Yo siempre oro a Dios porque no entendía lo del Espíritu Santo, pero la palabra dice que, o sea, Jesús nos manda que todos tenemos que pedirlo en su nombre. Y yo al finalizar mi oración, después que agarro y hablo con Dios, todo eso, yo siempre digo, en el nombre de Jesús, al término de la oración, también nombro al Espíritu Santo. Pero yo empiezo dando mi acción de gracias, todo hablando con Dios primeramente. O sea, esa es mi forma. Ok, gracias. ¿Alguien más? Pastor, oramos al Padre por medio de Jesús, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Excelente, Hailey. Claro que sí. Excelente. Ahora, para responder esta pregunta y no sentir que están haciéndolo mal, ¿por qué lo estaríamos haciendo mal si cada uno de ellos son una deidad? Cada uno de ellos representa una esencia de una divinidad. Y cuando hablamos de una divinidad, hablamos de la única deidad y divinidad a la que nosotros creemos que es Dios. Entonces, cuando Jesús ora al Padre, vemos que él ora al Padre y le dice: Señor, tú y yo uno somos, así como tú lo decía, lo leímos la semana pasada en Juan 17, que nos dimos la tarea de leer el capítulo completo. Allí nos damos cuenta cómo él ora y le dice: Señor, la gloria que tú me diste, yo también se la he dado a ellos, y permítelos que yo la viva para que sean uno en nosotros. Entonces ya él comienza a abrir este espacio. Y lo que me diste, te pido que los guardes, los he guardado en tu nombre, ahora yo te pido que los guardes en mi nombre. Entonces vemos que es eso. Nosotros, claro que podemos orar en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Claro que oramos al Padre, oramos al Espíritu Santo y le decimos que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, porque a la larga estamos hablando con ese Dios, no es tres dioses. No es que el Espíritu Santo le vaya a ir con el chisme a Dios y decirle: papá, ¿sabes que Miguel está ya orando, hablando conmigo algo que no quiero hablar contigo? No, no es así. O sea, no es eso. Estamos hablando con el mismo Dios. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, coexisten, son coeternos y los tres cooperan. O sea, están trabajando en el mismo lineamiento, aunque podamos ver que no son actores separados. No. Están en lo mismo. O sea, cuando yo oro al Espíritu Santo, estoy hablando a Dios, orando a Dios, orando al Padre, y Él intercede por nosotros. Dice que intercede con llantos invencibles, o sea, que no podemos ni siquiera nosotros comprender, porque muchas veces no sabemos cómo orar y el Espíritu Santo nos ayuda a saber pedir o a saber o tener la capacidad de orar. Pastor, una pregunta: ¿bíblicamente se enseña a orar el Espíritu Santo? Ok, muy buena pregunta con respecto a esto. A ver, veamos algunas acciones bíblicas para orar. La palabra nos enseña, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, Jesús dejó un modelo, ¿verdad? Que es el Padre Nuestro, que nosotros todos hemos interpretado. Y es que en ese momento, hablemoslo históricamente o dentro del contexto, ¿sí me da tiempo? Sí. Dentro del contexto del Padre Nuestro, los rabí, los maestros, tenían el buen hábito de enseñar a sus discípulos a orar según el conocimiento, la estructura que ellos tenían, porque algunos pertenecían a casas
y ellos tenían, digamos que una forma de orar, aunque todos iniciaban por el Shema, como lo acabamos de ver. Y entonces el Señor, el modelo de oración que nos deja a nosotros es a través de la oración que Jesús nos da, y es el Padre Nuestro. Sabemos que nosotros no repetimos el Padre Nuestro porque entendemos que es una conversación, y que esa conversación nos da varios aspectos. No sé si alguno de ustedes ha desglosado lo que habla el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene varios aspectos. Primero, la adoración, la inclinación hacia el Padre, hacia Dios en esencia, y luego comienza a hacer varias peticiones dentro de ese modelo de oración. Pero no estoy hablando de ese modelo de oración general, estoy hablando de nosotros en algún momento, de qué manera adoramos a Dios y de qué manera invocamos al Señor. Y digo que no es válido, no es inválido, quise decir, orar en algún momento y decir, Señor, por favor, o Espíritu Santo, por favor, ayúdame a tomar discernimiento en esta decisión que voy a tomar. A eso me refiero. Porque cuando hablamos de modelo de oración, es el modelo que nos dejó Jesús. Pero cuando hablo de adorar a un solo Dios o de invocar su nombre, podemos hacerlo a través del Espíritu Santo. A eso me refiero. Ahora, no es que tengamos una oración para el Espíritu Santo, una oración para el Hijo, una oración para el Padre, porque ahí estaríamos entonces entrando en el modalismo. No es la manera. Es como que ángel de la guarda, mi dulce compañía, no sé qué, esas cosas. Es una oración totalmente descontextualizada lo que estamos hablando. Estamos hablando del modelo de oración, es el modelo de Jesús. Sin embargo, estoy hablando de la adoración que le damos a un Dios, o la invocación de ese Señor cuando le invocamos. No está mal decir, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a tomar una decisión en cuanto a esto o cuanto a la tentación. Así que es importante. Gracias por esa pregunta que dejaste por ahí por el chat, porque nos ayuda a aclarar. Adelante, Pastor Gamar. Sí, que no hay un modelo de oración diciendo, sí, la Biblia dice que el Espíritu, no. Pero sí dice, como dice Efesios 6, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No hay bíblicamente una forma que diga, ora al Espíritu Santo para que no. Es el modelo que nos deja la palabra, es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ese modelo que todos conocemos, que bueno, fue un modelo que hemos usado siempre a lo largo de nuestra vida. Sí. Entonces, dentro de este punto... Dije, Jonathan tiene una pregunta, también tiene la manito levantada. Por no lo vi, Jonathan, adelante. Sí, bueno, gracias, Pastor. Bueno, yo quería preguntarles algo referente a algo que me ocurrió en tiempos atrás en mi antiguo trabajo. El caballero dueño del negocio, un día estábamos conversando referente sobre la palabra, y él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Entonces quisiera que ustedes me aclararan un poco ese tema o ese punto en específico, porque él me decía, yo no creo en Jesús, yo creo en Dios, pero en Jesús no creo, decía él. Y yo le dije, estás equivocado, pero ¿por qué tú dices eso? Le digo yo. Y él me dice que porque, claro, como lo habían mencionado anteriormente algunos de los hermanos, hay personas que leen la Biblia y digamos, la interpretan a su manera. Entonces, por el tema de que Jesucristo dice que tuvo intimidad, pero una relación íntima de amigos con María Magdalena, con Marta, con el mismo Lázaro, entonces ellos se van más allá de otro conocimiento. Entonces, mi pregunta es, la manera correcta es, hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Hay otros que dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en Dios. Esa es mi pregunta. Okay. La manera correcta de creer es en la Trinidad, es lo que entiendo que quiere decirse. Sí. Okay. Sí, como te digo, o sea, o como lo comenté grupalmente, lamentablemente hay personas que interpretan mal la escritura en algún momento, y no es de que esto tiene unos cuantos meses para acá. Por eso al inicio les dije, esta doctrina, que es la doctrina que nosotros creemos como Trinidad, es una doctrina que ha dividido la iglesia. Dentro de la iglesia protestante y conservadora existen los trinitarios y los que creen en una sola deidad como Padre o Hijo
o Padre. No hay quien crea solo en el Espíritu Santo porque creen, siempre le ponen otra cosa, una moda, un modo, quise decir, o una personalidad, pero no deidad o una energía. Y es terrible creer que el Espíritu Santo es una energía porque lo niegan a través de la interpretación de su escritura. Pero realmente la Biblia, yo sé que muchos de nosotros, viéndola desde el ámbito emocional, de defenderla y con un celo santo, digámoslo, para no decir pasional, pero sí un celo santo, queremos debatir, discutir con las personas que no creen lo mismo que nosotros. El pastor Gaumar, Luis Correa, mi persona, un Julio, nunca vamos a llamar a esto. O sea, nosotros nos llamamos para debatir con la escritura. Nosotros más bien tratamos de que, ok, tú crees en eso, quiero acompañarte, si lo permites, y estudiemos juntos, en ánimo de ganarte con mi creencia, pero sí demostrarte que, bueno, que adora a un Señor, a un solo Dios, que se ha demostrado en 3 personalidades, o en 3 personas, quise decir. Y yo le adoro de esa manera. Le adoro al Señor, a través de lo que Él me ha enseñado, con el modelo que tengo, le adoro como Padre, le adoro como Hijo, le adoro como Espíritu Santo. Sin embargo, tengo un equilibrio en mi oración. O sea, tengo un equilibrio en mi oración. Y ese equilibrio es, no puedo irme tanto a que, bueno, es el Hijo. Entonces, el Padre era en el Antiguo Testamento y yo a ese Señor ni le adoro porque, ¿cómo si era tan fuerte en el Antiguo? Ahora yo me quedo con Jesús, que es quien me defiende. Entonces, no, es un equilibrio. Es un equilibrio. Vemos que adoramos a un solo Dios y ese Dios, la idea básica es que el Padre, el Hijo y el Verbo, o el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, como lo dije, coeternos y en eterna cooperación. Entonces, cada persona es lo que la otra persona es. Si el Espíritu, el Hijo, el Padre son ambos, o los 3 quise decir, son eternos, son infinitos, son infalibles, son inmutables, tienen lo mismo, porque son el mismo Dios. Adelante, pastor. Sí, pastor, solo como para complementar y cerrar esta idea para que tú puedas continuar. Es también preguntarnos, Jonathan, ¿qué creo yo? Porque el conocimiento tiene poder. Si tú conoces de la palabra, si tú tienes bases que te fundamentan en la roca, nadie te va a venir a confundir. Y otra cosa, este tipo de personas que vienen a nosotros y nos dicen, ya va, ¿en qué crees tú? Y te dicen, porque yo creo, generalmente vienen con preguntas cauciosas para hacerte molestar, para incomodarte, o se molestan o se incomodan. Este tipo de personas que vienen y te hacen esa pregunta para debatir, para contender, tú las conoces, tú sabes y tú sientes eso. Entonces, lo que nosotros, por eso les decíamos al principio, hey, el conocimiento es para edificación de mi vida, de la iglesia, de mi corazón, de mis pensamientos, de mi familia. Yo estoy estudiando esto y yo quiero hacer esto porque yo quiero conocer más de Jesús, conocer más de Dios, profundizar en el Espíritu, que esto me edifique, que esto me ayude, que esto me fortalezca, que yo pueda usar esto para bendición de mi vida. Y ese tiene que ser el fin y el objetivo. No vamos a salir de aquí diciendo, sí, porque tú, y ahora ya creo en la Trinidad, ven tú, solo Jesús. No es eso. O sea, porque entonces vamos a estar del lado de lo que nosotros señalamos que no es lo correcto y que no es lo sano. Entonces, de eso se trata el conocimiento y para eso el conocimiento, porque eso te da fortaleza y te da poder. Sí, sí, así es. Gracias, pastor, por mencionarlo. Que quiero que nos quede claro hoy es un equilibrio y en cuanto a la adoración, no es que nos inclinamos a la adoración al Espíritu, entonces yo adoro al Espíritu Santo y me quedo con el Espíritu Santo porque es que habita en mí, está en mí, pero si vamos a la conclusión de lo que estamos hablando, estás adorando al Padre, o sea, a Dios, estás adorándolo, entonces por eso lo que decía Hailey es súper correcto, nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo. O sea, eso nos ayuda y es un equilibrio porque estamos adorando a un solo Dios. Al mismo tiempo, la Escritura revela las acciones distintivas de cada una de las 3 personas, el Padre iniciando, el Hijo cumpliendo y el Espíritu Santo ejecutando. Entonces, allí nos damos cuenta de cada acción, de esa acción distintiva de cada uno de ellos. El Padre que nos ha dirigido, el Padre que movido por amor nos dio a su Hijo y por cuya obra pudimos ser regenerados y habitados
ahora por el Espíritu Santo. Y tenemos varios textos que vamos a leer, Romanos 8:9, lo van buscando por allí mientras le doy la palabra a José Luis, Romanos 8:9 y Juan 6:44 al 45. Tengan esos dos versículos allí preparados y escuchamos a José Luis. José Luis, adelante. Mi pregunta era si es bíblicamente enseñable que se ore al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado a personas, ¿no? Hablarle al Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo. Entonces me llamó mucho la atención y si era correcto, o sea, si es bíblico. Entonces me puse a investigar y bíblicamente no hay pues ningún versículo, ninguna referencia, ni Jesús mismo lo hizo, ¿no? Cuando él mismo, como usted estaba explicando, él dio la enseñanza de cómo siempre él mismo se refería, ¿no? Padre, él mismo cuando oraba decía, Padre, Padre, en todo momento su oración era dirigida al Padre, ¿no? Y él mismo le dice, ¿no? Cuando ustedes le pidan al Padre, cuando en mi nombre, él le responderá, dice, ¿no? Entonces, hoy en día, personalmente, lo que yo pude aprender es que muchas iglesias han caído en el, no quiero juzgar tampoco ni señalar, porque no, nadie es dueño de la verdad acá, pero bíblicamente no hay un, como le digo, no hay un ejemplo que se pueda decir, pero sí he visto que muchas veces la iglesia ha caído en eso, ¿no? En orar de manera incorrecta, ¿no? No solo al Espíritu, sino también, por ejemplo, yo donde asistía, hacían intercesión, ¿no? Y la intercesión que era ponerse a pelear con Satanás, supuestamente, y Satanás esto, y una guerra tremenda era con Satanás cuando yo iba a esto. Entonces también me di el tiempo de poder investigar si era correcto eso, y también no, o sea, bíblicamente en ningún momento Dios dice anda ahora y peleate con Satanás, ¿no? Y así, por eso le hacía esa pregunta y usted lo ha podido corroborar, ¿no? Que o sea, no es que sea correcto, no, sino la forma como Jesús o la Biblia enseña es orar al Padre a través de su Hijo y guiado por el Espíritu, ¿no? O sea, pero nombrarlo es correctamente, directamente al Padre, ¿verdad? Claro, gracias José Luis por lo que comentas y aclarar allí tu pregunta. Tampoco podemos dejar fuera de la ecuación al Espíritu Santo, porque dejarlo fuera de la ecuación sería creer en un Dios con dos personas y creemos en un Dios con tres personas. O sea, con tres personas que, como lo dije, la Escritura nos revela esas distintas tres personas. El Padre iniciando, el Hijo cumpliendo y el Espíritu Santo ejecutando. Es más, vamos a leer versículos eso que mencioné, donde dice que el que no tenga el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Entonces, si nosotros, quizás aunque no haya una práctica o no haya un versículo específico, explícito en la Biblia donde diga, ora al Espíritu de esta manera, sabemos que si lo hacemos no estaría mal. O voy a usar digamos, ese concepto que usaste de correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, el detalle es cuando, entiendo tu punto, el detalle es cuando yo me inclino mucho y entonces la balanza, ¿no? O sea, no hay equilibrio entre esto de la oración va dirigida al Padre. Mi oración principal personalmente, siempre va dirigida al Padre, o sea, va dirigida. Pero en algún momento de mi día a día, porque tengo un día de 24 horas, en algún momento le digo, gracias Espíritu Santo porque me guardaste de decir eso que no debí decir. ¿Vieron? Entonces es lo mismo porque es al Padre. Entonces me guardaste, no sé, voy conduciendo y vino y alguien se comió el semáforo, pasó en rojo y yo me mordí la lengua y no dije lo que humanamente le quería decir. Y le digo gracias Espíritu Santo. Entonces leamos los versículos, ya te doy la palabra Luis, leamos los versículos para que veamos lo que dice esos versículos. Y entiendo tu punto también con respecto a lo que mencionabas, de que ahí, sí, en la intercesión muchas veces nos inclinamos o podemos inclinarnos al sensacionalismo y entonces buscamos ese movimiento del espíritu y es válido interpretarlo a través de la luz, pero hay cosas que no están
tan específicas muchas veces, pero que son lógicas en cuanto a esto. Por lo menos en su material, ustedes tienen un cuadro. Y si se dan cuenta en el cuadro, cada persona es eterna, es poderosa, es omnisciente, es omnipresente, es santa, es verdadera, es benevolente, estuvo en la creación del mundo y está en la creación del hombre. Entonces, cada uno de ellos, a la larga, es Dios. Entonces, si yo oro al Padre, en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, estoy orando a Dios. Pero si en algún momento le digo, Señor Jesús, o sea, de verdad, no está mal porque es Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que voy. Él sigue siendo Dios. Ahora, el problema aquí sería el desequilibrio. Si yo creo solamente en Jehová y creo que el Hijo es una añadidura por ahí. Si le creo en el Hijo, pero el Padre y el Espíritu Santo como que, bueno, son una ayuda del Hijo, pero no. Todos en el conjunto, en esencia, es un solo Dios. Leamos los versículos y le doy la palabra a los que tienen la manito arriba. Adelante, por favor. Romanos 8:9, pastor, lo tengo por acá. Por favor, léelo. Pero ustedes, perdón, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, vieron, es esto, o sea, no podemos dejar afuera de la ecuación al Espíritu, porque es importantísimo. O sea, si no está en nosotros, no pertenecemos a Él. Y es una obra importante de los tres. Ahora, Juan, tenemos por ahí también Juan, para leerlo, Juan 6, 44 y 45. 44-45. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ay, perdón. Es 43-44, ¿cierto? 44 y 45. Ya. Ajá. Leí el 44. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Okay. ¿Qué traducción leíste? La Nueva Versión Internacional. Sí. Entonces vemos eso, que hay una obra, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos que el que no habita el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, no pertenece. Entonces es una obra completa. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el 46. Sí. Léelo, por favor. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Y el 47 dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Gracias por leerlo. Ahora sí, tengo las manitos arriba de alguien, por favor. Yatseli, vi por ahí también que Luis quería opinar algo. Si quieres, Luis, después de Yatseli lo puedes hacer. Adelante. Hola, mire, en mi caso, o sea, cuando hablamos del Espíritu Santo es sumamente importante, por lo menos en mi vida, porque suena muy feo decir lo uso, pero es el que me acompaña en mi vida diaria, sobre todo en las decisiones que voy a tomar, porque cuando a veces pienso mal, a veces agradezco porque el Espíritu Santo me muestra que no tengo que decir o que tengo que callarme en algunas cosas. En mi oración, o sea, yo lo digo, en mi oración me dirijo siempre a mi Padre, que es la relación en la que tengo. También le agradezco a Jesús por las enseñanzas, porque Él fue el que nos enseñó la Biblia, el que nos explicó. Y sobre todo, y de último término, es con el Espíritu Santo, que sí, que siempre me acompañe y que me ayude y que nunca sea parte de mí. Eso es lo que yo quería hablar. Y, o sea, cuando hablas de equilibrio en la oración, para mí ese sería mi equilibrio. Muy bien. Gracias por compartirlo. Tengo Efesios 4:30 por acá y se lo voy a leer para ir a ese cuadro. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Entonces, mira cómo lo menciona. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer, me gusta también la versión actual.
Y mire cómo lo dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, eso, no dejemos al Espíritu Santo a un lado, porque es importantísimo en la Trinidad. Con esto no estoy diciendo que nuestra oración debe ser dirigida al Espíritu Santo, o debe ser solo dirigida a uno. O sea, entendemos el modelo que tenemos de oración, y es dirigida al Padre en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de redención. Así que, dicho esto, adoramos a un solo Dios, a un Dios soberano, a un Dios que le creemos, a un Dios que es nuestro Padre, que nos ama, quien envió a su Hijo por amor, y también quien nos dejó el Espíritu Santo como ese consolador. Y por eso cuando Jesús iban a él y le preguntaban, Señor, y él les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el consolador. Es necesario que yo me vaya. O sea, que es parte del plan de redención de Dios que todo esto ocurriera de la manera que ocurrió. Nueva traducción viviente de este versículo dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de ser buenos amigos del Espíritu Santo, no entristecerlo, porque también es Dios. Cuando ustedes leen el libro de Hechos y ven la historia de Ananías y Zafira, dice que ellos mintieron a Dios, y se refiere al Espíritu Santo. Y como mintieron a Dios, vino una consecuencia, lo que se la dejo de tarea para que leen la historia en el libro de Hechos. Y ellos le mintieron al Espíritu Santo, fue a quien le mintieron. Y vino la ejecución de sus vidas prácticamente, porque ellos quedaron ahí, ipso facto, murieron. Mentir a Dios, al Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, cada persona tiene esa esencia. La Escritura nos revela esas acciones distintivas de cada una de las tres personas. El Padre inicia, como lo mencioné, el Hijo cumpliendo esa promesa o lo que el Padre inició, y luego tenemos al Espíritu Santo ejecutando en nuestras vidas. Entonces, como ya lo hemos dicho, vuelvo y lo recargo, oramos al Padre en el nombre del Hijo, dirigidos y enseñados por el Espíritu Santo. Y el Padre, por amor, envió a su Hijo, cuya obra podemos nosotros ver, una obra regeneradora en nosotros, y ahora estamos habitados por el Espíritu Santo de Dios, y lo entendemos, las cartas de Pablo, donde nos deja y nos dice que somos templo y morada del Espíritu de Dios, y por eso nos llama a no entristecerlo o a no agraviarlo. Y en el cuadro, bueno, esa es parte de lo que tenemos. Yo no sé si Luis se fue, no lo veo, pero si estaba por allí, bajó la manito. No, aquí estoy, hermanito. Ay, no te había visto, que estoy con el compartir, no te veo. No sé, Luis, en este punto, antes de pasar al cuadro. A ver, no te escuché. Que si querías mencionar algo, vi que tenía la manita ya. Sí. Quería complementar un poco lo que estabas hablando en función de que tengamos una apreciación más sencilla sobre todo este tema. Nosotros los que estamos de este lado, sirviéndoles a ustedes, hermanos, sirviéndole al Señor primeramente, entendemos que esto no es un tema tan fácil de digerir. El tema de entender que la Trinidad se refiere a un solo Dios en tres personas distintas. A veces es algo complejo, sin embargo, es tratar de tener la claridad en que Dios nos crea, o tenemos a Dios Padre como creador, a Dios Hijo como redentor, y a Dios Espíritu Santo como guía. Yo creo que una de las maneras más sencillas, y lo hablo en lo personal, para entender cuál es o tener ese equilibrio en cuanto a nuestras oraciones o en cuanto a cómo vemos al Señor, es ver quién nos crea, quién nos redime y quién nos guía. Y eso lo dice la palabra, no necesariamente porque la Biblia no aparezca que oremos al Espíritu Santo, quiere decir que no lo vayamos a hacer o que sea incorrecto hacer. Que de una u otra forma
aparece allí. Pero solamente en la casa, también en Creo su que trabajo. José Luis, creo que tiene Sí, activada. también. José Luis, se te activó el micrófono. Lo hubiese guardado cuando fue en tele. José Luis, se te activó el micrófono. Ya, entonces, considerando que hablamos de la Trinidad, entonces el Espíritu Santo igual tiene ese mismo poder o esa misma deidad, que todos son uno. Eso era lo que quería traerles un poco de colación, porque de pronto puede ser que tienda a que este tema nos enrede un poco, pero reiterando lo que dijo Miguel, no se trata de que nosotros vayamos a contender con personas allá afuera, pero sí es algo muy importante, que lamentablemente quien dice que cree solamente en uno solo. José Luis, sabemos que el pastor tiene la culpa, pero necesitamos, se te activó el micrófono por allí. Lo puede apagar el anfitrión. Yo creo que sí lo puede hacer. Ya el jefe lo silenció ya. Sí, Ya, no, lo que pasa es que en Meet es complicado silenciarlo. No es como Zoom. Ya, entonces le decía que no se trata de contender con las personas, pero sí de entender que muchas veces las personas que vienen a nosotros con algún argumento vacío de que por qué tú crees en esto o por qué no crees en aquello, o tratar de aludir el por qué ellos no creen igual que nosotros, es porque estas personas lamentablemente no tienen conocimiento de lo que es verdad o de lo que aparece en la palabra del Señor. Y ahí recae todo lo que nosotros tratamos de hacer en un estudio tan importante como es la perspectiva en los 3 niveles. Y es poder entender y poder tener una comprensión sana de lo que dice la palabra del Señor, para que nosotros allá afuera podamos primero ser edificados a lo interior y edificar a los que están alrededor nuestro. Entendiendo obviamente que lamentablemente hay muchas personas allá afuera que solamente esbozan o repiten cosas que están sencillamente vacías o ajenas a lo que la palabra del Señor dice en realidad. Y eso es lo que nosotros buscamos en este momento o en este estudio como tal. Sí. Gracias Luis por mencionar esto, y sí, es importante el ánimo con el que estamos aprendiendo, ¿no? No es para, realmente no es para contender. Aunque la Biblia nos llama a eso, ¿no? Por ahí la Biblia nos llama a defender su palabra, pero más que defenderla con una espada en la mano, es con nuestra forma de cómo la vivimos diariamente y cómo la mostramos a otros a través de esa vida que tenemos. El cuadro que tenemos allí habla de las personas de la misma esencia, atributos aplicados a cada persona. Entonces vemos arriba atributo y está el desglose: eternidad, poder, omnisciencia, omnipresencia, santidad, verdad, benevolencia, creación del mundo y creación del hombre. Vemos cada atributo dedicado al Padre, el Padre, y vemos un versículo que lo respalda. Salmo 92, luego vamos y vemos el Hijo, y en Juan 1.2 usted ve que eternidad en el Salmo 92 se refiere al Padre, en Juan 1.2 se refiere al Hijo, y en el Espíritu Santo en Hebreos 9.14 se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué les estoy explicando de esta manera? Porque nos gustaría, como facilitadores, y es nuestra recomendación, que ustedes personalmente estudien muy bien este cuadro, ¿sí? Estudien muy bien este cuadro. Además, que va a ser parte también allí de su asignación. Así que estúdienlo bien, analícenlo. Estamos viendo perspectiva, estamos estudiando la Biblia, así que es necesario comenzar a moverla un poquito más o a buscarla mucho más como lo tenga, si la tienen a través de una aplicación o si la tiene de manera física, y comenzar a buscar estos versículos y mirarlos, decir, ok, en Génesis 1.2 sí aparece el Espíritu Santo en la creación del hombre. Y si hay alguno que usted cree que no aparece, coméntenlo por allí, por el grupo. Mire, ¿sabe que busqué? Y Job 33.4, eso no existe. Ustedes nos están colocando una conchita de mango. Mire, dije de mango, no de cambur, para que no me hagan bullying hoy. Entonces, nos están colocando una conchita de mango en un versículo. Bueno, esa es la idea, que usted analice esto y que no se quede solamente con lo que los facilitadores le están dando, sino que usted profundice, porque la verdad no la tiene ninguno de nosotros. Como lo decía José Luis, que está muy bien dicho, la verdad está en su palabra. Vamos a interpretarla de la manera correcta y ya vamos a aprender cómo interpretarla más adelante. Pero por ahora están estos versículos. Y si usted lo busca, y no nos da tiempo para hacerlo algunos, pero si lo busca, va a salir la característica de ese versículo en Padre, siendo omnipresente,
en Hijo siendo omnipresente y en el Espíritu Santo siendo omnipresente. Así que ahí está, tiene un cuadro bien organizadito para que usted pueda analizarlo, estudiarlo. Dicho esto, ¿alguna duda, algún comentario extra? ¿La clase está clara completamente? ¿Seguros? ¿Podemos preguntar ahora sí con profundidad y la clase? Yo creo que la pregunta trascendental aquí va a ser, señores, ¿podemos orar al Espíritu Santo o no? Sí, pero, ay, no sé. Pero, o sea, sí No, se Joyce, puede. no digas tú, no, Joyce, Sí. no digas nada tú. O sea, sí. Pastor, deje Esa hablar la a salida del Pedro. grupo. Deje hablar a Pedro, hágame el favor. En todos los talleres me quieren funar, pero no. Sí podemos orar al Espíritu Santo, no está mal porque se supone que también es Dios, pero no verlo como que es un Dios absoluto. Eso fue lo que yo entendí. Eso. Yo creo que nos tenemos que ir aquí por más de lo que puedan comentar todos, es no suponer, sino creer. O sea, tenemos que decir convencidos, tener convicción de que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Y es importante poder irnos, porque cuando hablamos de suponer, vamos a decirle a alguien, es que yo supongo, y entonces estamos hablando de que no lo esté creyendo, ¿cachai? Entonces hay que ser, si estamos hablando de la palabra de Dios, está en la palabra de Dios, y ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quería decir. Cachai. Buena, po. Tacha. Bueno, entonces, qué bueno que nos quede esa firmeza, esa certeza de que lo que estamos creyendo no solamente es correcto, hablando en cuanto a Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino también una aplicación verdadera, porque es que es muy fácil creer en cosas, pero no tener la aplicación verdadera. Entonces, cuando tú crees en algo que tenemos la certeza de que es cierto y es veraz, y qué bueno ahora que decimos, ok, lo creo y lo aplico a mi vida. O sea, creo que la Trinidad vino para salvarme, para ejecutar un plan, y cada uno se encargó de una tarea y la está ejecutando hasta hoy. La ejecutó desde hace años atrás y la sigue ejecutando, y no sé cuántos años más adelante porque no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el plan de Dios es infalible, es inmutable, no va a variar. No es que Dios ahora va a decir, "Ay, es que son 8.000 millones de personas, yo creo que deberíamos de bajarle un poquito y salvemos el 50%. Este plan solo para..." No. Sigue siendo un plan para toda la humanidad. Que otros lo tomen, ok, que otros... No vamos a hablar aquí de más profundidad teológica porque pudiésemos hablar un poco más, ya va a haber tiempo para eso, pero iniciando lo que entendemos es que Dios, siendo un Dios santo, justo, perfecto, también encontró el vacío legal donde entrar su misericordia, y que la justicia que le demandaba una sentencia final pudo encontrar dentro de todo eso, en su amor, una justicia también que pudiese cumplir lo que él mismo exigía, y ese fue Jesús. Y después entonces vino y cumplió su plan de redención, su plan de salvación, porque es súper importante entender que Dios es justo, pero su amor, en su propio amor, encontró la solución para nosotros, porque estábamos, lamentablemente, con una condenación. Estábamos con un juicio ya listo para nuestra vida. Hailey, yo te doy participación, tranquila, no bajes la manito. Adelante. No, pastor, porque vi la hora y ya estamos como en el extremo. Pero le quería comentar a mis compañeros que parte esencial de los que tengan alguna duda sobre la triunidad va a estar muy explícito el cuadro que vamos a estudiar. Y de esa manera yo creo que ahí sí van a estar los basamentos bíblicos como para saber a profundidad qué significa la triunidad y que son una misma esencia. Eso. Que es una misma esencia con tres personalidades. Eso, gracias Hailey, gracias por compartirlo. Bueno, se nos fue el tiempo, por ahí por el grupo de WhatsApp les voy a enviar un video que teníamos preparado para compartir, pero mejor lo dejo ahí el grupo, que lo puedan ver con más detenimiento, con más tiempo, y hay mucho, digamos, material para seguir leyendo y seguir instruyéndose en cuanto a la doctrina
de la triunidad. Así que eso, Pastor Omar, adelante. Amén, amén. Solo para reforzar, recordar que la Trinidad Divina de Dios es un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero iguales en poder, en gloria y en naturaleza. Porque el Padre planificó, el Hijo ejecutó la redención y el Espíritu Santo aplica la obra en nosotros. Entonces, en la salvación, el Padre envió, el Hijo murió y resucitó y el Espíritu convence y transforma hoy. Es decir, los tres trabajan para una perfecta unidad. Entonces, no adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios que se ha revelado como Padre, que nos ama, como Hijo que nos redime y como Espíritu que nos habita y que nos consuela. Esa es la Trinidad. Entonces, pensar y creer en esa Trinidad nos da conocimiento, nos da poder y nos da fortaleza porque estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Y entendiendo que el Espíritu Santo nos acompaña, nos redarguye y también potenciando la sobrenaturalidad de nuestro Padre Celestial, que es pues nuestro Creador. Así que bueno, voy a cerrar en oración. Les bendigo mucho. Cualquier otra duda adicional pueden escribir por el grupo y nosotros ahí vamos a estar atentos a responderles. Y bueno, les bendigo más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este momento en que pues nos permites hablar de tu palabra, poder escudriñar, Señor, tu palabra y poder aprender, Dios. Bendice a mis hermanos, que esta palabra sea una palabra que entre a sus corazones, que les edifique, que les guarde, que les cuide, que les ayude, Señor, a entenderte